Lo primero que vamos a recomendar es que donde se instale el mueble del horno tiene que ser un área ventilada, puesto que como hay combustión, si no está ventilado va a generar más monóxido de carbono. Lo segundo que vamos a recomendar es acerca de que cuando la puerta del horno abre, ocupa 60 centímetros. Por lo cual ya tenemos un video acerca del diseño y los pasillos de islas que deben ser mayor a 90 centímetros. Entonces también tener esto en cuenta. Claro que las instalaciones de gas y eléctricas deben de estar realizadas por un profesional. Algunos hornos incluyen la manguera de acero inoxidable y dice claramente en sus instructivos que no se puede usar la manguera flexible de plástico. Vamos a ver las dimensiones generales de los hornos. Aquí tenemos las dimensiones generales, esta viene siendo la pantalla. Y vemos que con 60 de alto, 60 de ancho y 60 de profundo se resuelve muy bien nuestro mueble. Debe de estar a una altura de 90 centímetros. Y esto es para que cuando se abra la puerta del horno podamos meter las manos, sacar la bandeja caliente e inmediatamente después debe haber un espacio de cubierta. Además que esa altura de 90 centímetros del horno nos permite no agacharnos tanto. ¿Y cómo vamos hasta aquí? Mi nombre es Jonás Jiménez y yo hago videos especializados de cocinas integrales. Te invito a suscribirte a este canal y a continuar con el video. El Cocinator. Y aquí tenemos ya el mueble del horno que es para gas. Como les decía, la altura del piso hasta esta parte de aquí debe ser de 90 centímetros. Yo hice mi mueble total de 240. Considera que debe haber 20 centímetros entre el techo del gabinete y el techo de la cocina. Es decir, no se puede llegar el mueble hasta arriba puesto que necesita respiración. Por 60 de ancho, por igualmente 60 de profundidad. El zócalo es de 18 centímetros. Y está remetido tal vez unos 10 centímetros. Vamos a analizar la construcción de este mueble. De arriba tiene espacio para guardar alacena y abajo igual tiene unas divisiones. Pero este mueble es un mueble que está formado por varios muebles. Simplemente estos costados que estoy señalando de color azul se los voy a mover hacia un lado. Y ahora sí se puede ver que son tres muebles uno arriba del otro. Voy a quitar el mueble de abajo para que se vea que solamente es un módulo con sus amarres. Estos se llaman amarres y que son la base para el módulo que es. Luego voy a quitar el módulo de arriba para que se vea que es un módulo normal, una caja básicamente. Y ahora sí nos vamos a acercar a la parte importante. Estos orificios que estoy marcando aquí son para la toma de gas y de electricidad. El fabricante recomienda que haya 20 centímetros de aire en la parte de arriba. En la parte inferior debe haber un cajón de aire de 5 centímetros. Y estas piezas, que en realidad son dos maderas, las que estoy señalando de color azul, se llaman patines. Esta pieza es para cubrir los patines. Igualmente en la parte de arriba, el fabricante recomienda dejar un hueco de 20 centímetros. Yo hago el material con el que trabajo es de 16 milímetros, tanto en las divisiones como en los costados, en los refuerzos, en las puertas, etc. El instructivo del horno de gas que voy a instalar menciona que el material debe de soportar una temperatura de 94 grados centígrados. Yo consulté a mi fabricante de melamina y me ha dicho que estas en su proceso de fabricación se prensan a 200 grados centígrados, lo cual lo hace un material resistente para las temperaturas del hogar. Pero claro que les recomiendo que ustedes consulten a sus fabricantes y consulten su instructivo. Permítanme una llamada. Como ya les dije, mi mueble tiene un cajón de aire en la parte de abajo de 5 centímetros y un cajón de aire en la parte de arriba de 10 centímetros. Cuando este módulo se encuentra debajo de la cubierta, entonces el fabricante nos dice dejar únicamente 10 centímetros de aire en la parte de arriba. Hay algunas personas que no dejan este cajón de aire que estoy señalando aquí, puesto que solo es recomendación del fabricante. En el caso de las personas que no dejan el cajón de aire en la parte de arriba, este traslape de la puerta desde su módulo hacia el módulo inferior de abajo no debe de exceder los 8 milímetros, ya que el grosor de nuestro material mide 16. La mitad puede traslapar la puerta
y la otra mitad debe de traslapar esta ceja que vemos aquí, que pertenece al horno. Finalmente he vuelto a armar mi horno de gas de empotre, le volví a poner sus costados, pero ahora fíjense que este mueble de la parte de arriba solamente lo puse de una profundidad de 40 centímetros. Esta es una técnica que yo aprendí cuando trabajaba con un arquitecto que diseñaba sus muebles de esta manera, ya que así, déjenme mover este refuerzo hacia esta parte de acá para que tenga soporte el mueble de arriba, que esto forma una especie de chimenea para disipar los calores hacia arriba, y ese es el truco que les quise mostrar. Ahora, si ponemos nuestros costados que son vistas y que cubren los tornillos, que son los que estoy señalando de azul, podemos ver claramente la chimenea que se forma y que disipa los calores de nuestro horno de gas. Cuando lo vayamos a instalar, lo ponemos de frente, hacemos las conexiones acá atrás y continuamos metiéndolo hacia adentro. Una vez que ha llegado a su lugar, aquí tengo mi instructivo que me dice que tengo que abrir la puerta del horno y tengo que atornillar en estos orificios que son para sujetar hacia el mueble. Finalmente un poco de color y ya está listo nuestro horno. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Recuerdo que cuando yo empezaba a trabajar en esto de las cocinas me preguntaba si el calor del horno podría afectar el material, y solamente hay que tener en cuenta los grados que resiste nuestro material. Y también acerca de los traslapes, y a la hora que yo cerraba mis puertas, el empotre del horno iba a chocar con mis puertas. Pero no hay nada más que leer el manual, y si lo que os he mostrado abona algo de ayuda, claro que lo podéis usar. Dejo todas mis redes sociales en la parte de abajo. Les invito a comentar, a suscribirse a mi canal, porque lo hacemos práctico y sencillo, con un toque de técnica. Denle like y los veo en un próximo video. Hasta la vista, baby.